Imagínense que son astronautas y que se disponen a emprender un arriesgado viaje hasta los confines del universo en algún momento del futuro. 250 millones de años después, regresan a la Tierra para descubrir que todo cuanto recuerdan ha desaparecido. ¿Va el mundo camino de completar el círculo como predicen muchos científicos? ¿Acaso la Tierra volverá a reunirse en un solo continente gigante? ¿Sería posible que las fuerzas inexorables de la geología erosionaran todo rastro de la humanidad de la faz de la Tierra mediante los elementos como el agua, el viento o el hielo, de manera que solo quedaran nuestros fósiles? 250 millones de años después de nuestro dominio, ¿qué huellas en el registro geológico demostrarían que alguna vez estuvimos aquí? La Tierra dentro de 250 millones de años. Un viajero pródigo regresa a casa. Encerrado en su nave y viajando a la velocidad de la luz, la relatividad ha obrado su magia científica. Mientras que para él solo han transcurrido unas décadas, fuera, el universo ha cambiado radicalmente. En el tiempo que ha estado fuera, la Tierra a la que regresa ha envejecido. Es este un paisaje extraño, completamente distinto al que dejó cuando se fue. Su miedo es haberse quedado absolutamente solo. Necesitará todos los recursos de la nave para averiguar qué ha sucedido. Después de 250 millones de años, todos los continentes se han movido. Pero no solo el mundo ha sufrido un cambio. Las estrellas han mudado su lugar en los cielos. Ni siquiera el Sol y la Luna son los mismos. Podría entenderse que nuestro viajero solitario creyera haber aterrizado en un planeta distinto a la Tierra. Para confirmar que realmente está en casa, consulta angustiado la base de datos de la nave. Dentro de 250 millones de años, las constelaciones que se vean serán completamente distintas a las que vemos hoy. Dado que cada estrella tiene un movimiento relativo distinto, las unas con respecto a las otras, es como los rayos de este telescopio. Imagínense una estrella en cada uno de los puntos en los que confluyen los rayos. Todas las estrellas se mueven en relación con las demás. Durante millones de años, las estrellas han vagado por la galaxia en una danza de siglos, cambiando su ubicación en el cielo con respecto a nuestra perspectiva desde la Tierra. Y las formas de las constelaciones cambian. Por ejemplo, la Osa Mayor, tal y como la conocemos hoy, parece una cacerola. Dentro de 250 millones de años se habrá alargado y se parecerá más a una sartén. No obstante, el mango de esa sartén estará curvado y formará como un gancho gigante. De modo que los humanos de dentro de 250 millones de años no le llamarán ya Osa Mayor. Seguramente le llamarán Gran Garfio o algo así. Las constelaciones no son las únicas cosas que cambian. El Sol se ensancha a un ritmo de un 1% cada 50 millones de años, a medida que va consumiendo su propia energía. Si estos observatorios siguieran en pie dentro de 250 millones de años y observaran el cielo, verían una luna mucho más pequeña. La Luna se aleja de nosotros a una velocidad de 3,81 centímetros al año. Se cree que durante el proceso de formación de la Tierra se produjo una inmensa explosión de un planeta de las características de Marte, cuyos residuos en eyección acabarían formando la Luna. La Luna posee algo de velocidad extra que le permite ir alejándose de la Tierra con el tiempo. No obstante, observar la Luna podría proporcionar la confirmación final de que la Tierra es realmente la Tierra.
En la Luna no hay clima capaz de destruir nuestro rastro, así que allí quizá sí quedaría alguna huella humana detectable. Ese será el momento de la verdad. Agujereado por efecto del impacto de millones de micrometeoritos, el módulo lunar descansa aún en el mar de la tranquilidad, el eterno testamento del afán de la humanidad por explorar nuevos y salvajes mundos. De modo que sí, está en la Tierra. Y sí, está solo. Porque esta Tierra es radicalmente distinta a aquella de la que partió nuestro astronauta. No tiene sentido buscar pruebas de ningún tipo de civilización aquí. La Gran Muralla China, las pirámides o el Monte Rushmore, todos ellos han desaparecido. En su lugar, un supercontinente completamente nuevo ocupa el mundo. Este supercontinente pudo surgir debido a que el Edén donde vivimos flota sobre el fuego del infierno. Esto es magma fundido. Erupción atravesando la corteza terrestre. Son rocas en estado líquido muy calientes. Las erupciones constituyen un mecanismo muy eficaz de enfriamiento para la Tierra, además de ser la fuerza motora que mantiene nuestro planeta en funcionamiento. Un magma así fue lo que creó los continentes en los que hoy vivimos, respiramos, nos reproducimos y morimos. Vaya. Y aún hoy sigue moldeando nuestro mundo. La Tierra está compuesta por 3 capas principales. Consta de una región central, o núcleo, que a su vez tiene un interior sólido, y una capa exterior fundida. A continuación, un manto espeso, como el guirlache, sólido en frío y líquido en caliente. Y por último, en la parte exterior, una capa muy fina que es la corteza terrestre sobre la que pisamos, en la que vivimos. Es el movimiento y el enfriamiento de este sistema lo que empuja esas finas capas sólidas y frías a la superficie. Y en ese movimiento se forman los volcanes y surgen las lavas. Nuestro precioso planeta azul es en realidad una bola de fuego agrietada. Cuando el calor del núcleo se enfría a través del manto, el manto lo empuja, lo desliza casi como si de una cinta transportadora se tratara. Ese movimiento interno es lo que a su vez mueve las placas en torno a él. Con el tiempo esas placas se van deslizando por la deriva continental mientras la Tierra se enfría. Cuando 2 de esas placas colisionan, una se hunde bajo la otra en un proceso denominado subducción. Así nacieron volcanes como el Stromboli. En otros puntos de la Tierra, la corteza es tan delgada que simplemente no basta para contener el fuego de su interior. Islandia es un lugar único en lo que a geología se refiere. Es el único rincón del mundo en el que se puede contemplar el proceso de deslizamiento de las placas que se produce por encima del nivel del mar. Rikke Pedersen es geóloga. Ha venido a Islandia porque aquí las heridas de la Tierra están a la vista de todos. El motivo de ello es un punto caliente, una inmensa dorsal en el manto de la Tierra que eleva la fosa que recorre el centro de Islandia fuera del agua para crear la isla. Pero dicha fosa no se limita al territorio islandico. Como las grietas de una pared, se extiende a través del mundo para formar una brecha gigante bajo el océano. La dorsal mesoatlántica. Esta dorsal constituye la línea por la que el nuevo material emana de la Tierra y forma las placas de América y Eurasia. De modo que con cada erupción se añade material a la placa, y como las placas están separándose constantemente, siempre se está añadiendo material nuevo en esta zona de creación. Y cuando eso sucede en Islandia, los infiernos se desatan en toda la Tierra. Esto es Krafla, al norte de Islandia. Fue aquí donde en 1975 se produjo el conocido episodio de rifting que duró nada menos que 9 años.
Se trata de un proceso bastante violento. A medida que avanza la erupción, debemos fijarnos en unos cuantos puntos. La lava fluye a través de estos puntos. Incluso hoy, 26 años después, el paisaje que dejó el episodio es una foto de ennegrecida devastación. La brecha se produce cuando las fuerzas que distienden estas placas llegan al punto de fracturación. La corteza en esta zona ha estado sometida a procesos de distensión durante unos 200 años. La fuerza elástica se superó y por eso se produjeron 9 erupciones. Esas fuerzas no se pueden controlar. Es imposible contener el poder de la Tierra. Es la Tierra que regresa para cobrarse su venganza. La mayoría de la Tierra sobre la que pisamos tiene un origen volcánico similar. Durante siglos, las fuerzas de la naturaleza han ido convirtiendo las negras cenizas en rocas erosionadas sobre las que crece la hierba y florece la vida. Nuestro jardín del Edén se forjó a partir de las cenizas del infierno. Pero la Tierra no fue siempre un paraíso. Para descubrir a qué condiciones estará sometido este nuevo supercontinente, nuestro viajero debe echar la vista atrás 250 millones de años antes de nuestra era, cuando otro inmenso continente cubría el mundo y la vida luchaba por salir adelante. El Gran Cañón, 1,5 kilómetros de profundidad, 445 kilómetros de longitud y 29 kilómetros de separación en su punto máximo de anchura. Para averiguar cómo era aquel supercontinente, el geólogo y guía Wayne Ranney se dispone a estudiar esta abertura en la Tierra. Si pretendemos comprender el futuro de la Tierra, debemos conocer su pasado y lo que le ha ocurrido en el transcurso del tiempo. Y qué mejor lugar para ellos que el Gran Cañón. La observación de las rocas que quedaron depositadas nos da una idea de lo que ocurrirá en el futuro. En las paredes del Gran Cañón existen formaciones rocosas que se han ido formando durante millones de años, que no solo muestran el cambio climático, sino también cómo los entornos han ido modificándose con el tiempo. En el Gran Cañón existe una capa muy especial, la arenisca de Coconino. Hace 275 millones de años, esta área fue un yermo desierto de dunas errantes, empujadas por la acción del viento. El viento venía del norte e iba moviendo estas arenas por este paisaje, dejando tras de sí una capa de arenisca de 90 metros. Pero tal desierto no estaba confinado al territorio del cañón. Por todo el mundo, desde las Islas Británicas a Arizona y desde las Cataratas del Ángel en Venezuela a los desiertos de África, encontramos rocas similares de la misma edad. Estas rocas formaron una vez parte de un desierto gigante que se extendía en el supercontinente llamado Pangea. A pesar de las condiciones hostiles, la vida se abrió camino hasta que el mundo empezó a cambiar. No obstante, el cambio no fue repentino, sino que se prolongó durante millones de años. De hecho, solo podríamos detectarlo si observamos el tiempo desde un punto de vista completamente distinto. Y para ello, debemos dirigirnos a un lugar como las Cataratas Secas, en Washington, donde antiguos acantilados de lava fueron atravesados por una inmensa inundación glaciar. Este lugar nos ofrece una foto realmente fiel de cómo se formó la Tierra. Los enormes acantilados que vemos a mi espalda son resultado de la actividad volcánica constante, pero muy lenta a través de muchos años. El resto del valle surgió a partir de un cataclismo enorme y muy rápido. Y así se formó el resto de la Tierra. Primero episodios lentos y suaves seguidos de 10 o 20 millones de años de turbulentos fenómenos, como las colisiones de asteroides, las glaciaciones, las erupciones volcánicas repentinas,
De modo que los largos y constantes cambios sumados a los rápidos y drásticos acabaron formando nuestro planeta tal y como hoy lo conocemos. Visto desde esta perspectiva, el latido de la Tierra estaría marcado por catástrofes geológicas de gran magnitud. Y la Tierra se mueve. La Tierra sigue moviéndose. Sabemos que las fuerzas que hicieron surgir el mundo siguen en funcionamiento. Nuestro planeta no ha dejado de cambiar. Dentro de 250 millones de años se habrá formado un nuevo supercontinente. Pero en la inmensidad del tiempo geológico, ¿qué vestigios de humanidad quedarán para que los encuentre nuestro pródigo viajero? Es muy difícil llegar a comprender realmente la inmensidad del tiempo geológico. Mi trabajo se desarrolla en áreas donde existen rocas sedimentarias que han ido acumulándose unas sobre otras poco a poco. 10.000 años de civilización humana se reducen a una capa de 2,5 centímetros de grosor. Todos los esfuerzos y el tiempo que le ha costado al hombre salir de las cuevas e instalarse en los rascacielos. De hecho, en términos geológicos, la civilización humana no ocupa más que una muesca en la escala temporal de nuestro planeta. Si comparásemos el periodo de vida en la Tierra con el periodo de 24 horas de un reloj, la vida no habría aparecido hasta las 10 de la noche. A las 11 habrían surgido los dinosaurios sobre la faz de la Tierra y unos 40 minutos después, un asteroide o algún episodio volcánico los habría hecho desaparecer por completo. El hombre no habría existido hasta 2 segundos antes de las 12 de la noche. Da mucho que pensar el hecho de saber que hemos llegado justo antes de que empezara la fiesta, a medianoche. El tema de las 24 horas del reloj me resulta desconcertante porque asume que una vez que llegamos al presente, el tiempo se detiene. La geología es tanto al futuro como al pasado y gracias a eso podemos realizar predicciones altamente probables. Necesitamos que ese reloj siga contando horas. No podemos asumir que esto acaba con nosotros. Tenemos que imaginarnos ese reloj y ser capaces de vislumbrar nuestro futuro. Así que tomemos esa misma analogía del reloj y estudiémosla bien. Pongamos que las 12 primeras horas representan los 12.000 millones de años de existencia de la Tierra. Ahora mismo estaríamos a las 4:30. La vida compleja habría comenzado a las 4. Solo nos queda otra media hora hasta las 5. El resto de esas horas serán una vuelta a las bacterias y así en regresión hasta el fin del mundo. Y dentro de esa hora, la era del hombre no es más que un milisegundo en la estrecha ventana del tiempo en la que la vida puede sobrevivir en este planeta. Un diminuto milisegundo durante el cual la humanidad transformó el mundo. Ninguna otra criatura ha levantado monumentos como los nuestros. Ninguna otra criatura ha cubierto el mundo con ciudades. Si se mira hacia el lugar adecuado, seguro que nuestro viajero solitario encuentra algún rastro del hombre, ¿no es así? Pero en tiempo de la Tierra, los 6.000 años de civilización humana no representan ni un parpadeo. En tiempo de la Tierra, una montaña no tarda más que eso en moverse. Imagínense que esta cucharilla representa las fuerzas de la erosión. La erosión es un proceso sencillo pero constante que contribuye a la formación de los paisajes. Comienza cuando las rocas son elevadas a la superficie. Al elevarse, se fracturan. Por esas fracturas comienza a correr el agua que a su vez ensancha esas fracturas. La lluvia caída miles y miles de veces a través de esas fracturas produce el movimiento del agua y este precipita los materiales hacia abajo. Pasado el tiempo suficiente, digamos 5 millones de años, este es el resultado. El Gran Cañón es la consecuencia de la horadación de la meseta del Colorado por el efecto erosivo del río, que deja a la vista casi 2.000 millones de años de historia geológica de la Tierra. Pero el cuento no acaba aquí, porque cuando examinamos las pruebas fósiles del cañón descubrimos algo asombroso.
Dispersadas aleatoriamente por el borde del Gran Cañón se encuentran pruebas de vida pasada como la que tengo en la mano. Es el fósil de una esponja que vivió en la formación Kaibab en el límite del Gran Cañón. Como todos sabemos, las esponjas solo viven en el océano, de modo que su presencia aquí nos dice que esta capa de roca que forma el borde del Gran Cañón constituyó en su momento el lecho de un mar somero. Más aún, todos los fósiles hallados en la parte más alta del Gran Cañón tienen en torno a 250 millones de años. Y si la meseta Kaibab tiene 250 millones de años, ¿qué les sucedió a las rocas que fueron depositándose sobre ella? 250 millones de años de geología han desaparecido de la parte superior del cañón. Para averiguar qué les sucedió a esas capas, Wayne debe volar hasta el norte, surcando algunos de los paisajes más espectaculares de América. Estamos viendo la torre de Castleton, en el extremo norte de la meseta del Colorado. Esta torre es un ejemplo magnífico del efecto de la erosión a gran escala. La torre de Castleton fue en su momento parte de una capa continua de estratos unida al resto de estratos que la rodeaban, pero la erosión la fue desgastando en la base, dejándola aislada como vestigio de su efecto en el valle. Las capas de estratos que contienen la torre cubrieron en su momento todo el área sobre la meseta de Kaibab. Con el tiempo, esa tierra fue siendo arrastrada, dejando este pináculo como gran monumento al poder de la erosión. Nada dura para siempre sobre el planeta Tierra y estos monumentos desaparecerán igual que los construidos por el hombre. La Gran Muralla China, las pirámides o el Monte Rushmore. Son características temporales sobre el paisaje que la erosión irá desgastando en el periodo de 250 millones de años de creación del nuevo supercontinente. Las fuerzas de la naturaleza que dan forma a nuestro mundo dejan poco tiempo para la civilización humana. Dentro de miles de años, nadie recorrerá a toda prisa Trafalgar Square porque Londres no existirá. Todo estará cubierto de hielo. La mayoría de los científicos creen que dentro de unos 10.000 o 100.000 años regresará la edad del hielo y que cuando eso ocurra, el mundo cambiará por completo. Un supercontinente helado cubrirá el hemisferio norte. Las mismas fuerzas que moldean las montañas privarán al Monte Rushmore de sus presidentes. La Gran Muralla China no podrá contener esta invasión y algunas de las ciudades más emblemáticas del mundo quedarán enterradas en el fango. Cuando los hielos vuelvan, barrerán la mayoría de las obras llevadas a cabo por el hombre desde la superficie norte del globo. Ciudades enteras quedarán reducidas a escombros. Para encontrar rastros de vida inteligente, nuestro viajero solitario tendrá que buscar en otra parte. ¿Qué quedará de nosotros para decirles a los que vengan detrás que estuvimos aquí? La Tierra, dentro de 100 millones de años. Un intrépido explorador escala un vertiginoso acantilado para visitar una antigua maravilla. Se trata de un ascenso muy arriesgado, pero merece la pena. Porque milagrosamente preservadas, en lo alto de estas montañas se encuentran pruebas fosilizadas de los sobrecogedores gigantes que una vez dominaron este mundo. Bienvenidos al futuro. Nuestro mundo ha cambiado y la geografía no volverá a ser la misma jamás. Dentro de 100 millones de años, la cuenca mediterránea habrá dejado de existir. En su lugar, una imponente cadena montañosa habrá surgido para bloquear el camino. La cordillera surgirá como resultado del lento y continuo deslizamiento de África hacia el norte durante los próximos 200 millones de años y del inevitable proceso de subducción que hundirá la placa que contiene por debajo de Europa y de Asia.
Cuando la placa africana se sumerja de nuevo en el manto, chocará violentamente contra Eurasia, que se resquebrajará por el impacto. La inmensa fuerza que liberará esta colisión combará los continentes, empujándolos hacia arriba, puesto que no pueden moverse en otra dirección. Y así nacerá la cadena montañosa. Aún así, aunque el largo errar de África hacia el norte haga surgir nuevas tierras en un lado, en el otro el continente se estará desintegrando. Sobrevolamos la fosa tectónica de África Oriental, en el sur de Kenia. Básicamente se trata de un gigantesco valle resultante del proceso de distensión del continente. Estamos volando justo por el borde para que puedan apreciar los grandes derrumbes. Esta es la falla fronteriza que define el borde de la fosa tectónica. Alex Guth lleva 5 años estudiando con detenimiento la fosa de África Oriental. En su opinión, marca un hito en el tiempo de la Tierra, puesto que representa el nacimiento de un continente. Es increíble. Mientras sobrevuela este paisaje volcánico, observa el característico patrón de escalones del sistema de fallas creado por las fuerzas implicadas. Se están desgarrando, ¿verdad? Si tiramos de aquí, se abre una fractura por aquí. Es como cuando partes cualquier otra cosa. Estas fuerzas las genera la actividad tectónica. A medida que se desliza hacia el norte, África tiene que pasar por encima de un punto caliente de magma justo por debajo de la corteza terrestre. Durante millones de años, el punto caliente ha empujado la Tierra hacia arriba formando una dorsal. La dorsal se extiende y va rompiendo la quebradiza corteza exterior, separándola y escupiendo lava hacia la superficie. Aquí, en las 14 cascadas de Kenia, se aprecian perfectamente las pruebas de dicha actividad. Este sobrecogedor paisaje es lo que está dividiendo África. Detrás de mí se ve la pendiente hacia abajo y luego la llanura, que, como es evidente, está a una altura más baja. Si la distensión continúa, esa elevación seguirá derrumbándose y la zona se inundará de agua y surgirá un océano. Dentro de millones de años, se formará un nuevo continente separado de África por un mar poco profundo. Pero, ¿cómo será la vida en este nuevo mundo? No creo que nadie pueda hacer una predicción fiable sobre cómo será la vida dentro de 100 millones de años o de 250 millones de años. La Tierra es demasiado dinámica y las cosas cambian muchísimo en un periodo tan largo. Si volvemos la vista atrás 250 millones de años, entonces existían los dinosaurios. Teníamos mamíferos, aunque muy pequeños, pero nadie podría haberse imaginado que de los diminutos mamíferos del Triásico habríamos pasado a construir ciudades gigantescas y pirámides y la civilización. No se hubiera podido predecir hace 250 millones de años. Visto desde esa perspectiva, nuestro propio dominio de la Tierra no parece tan perdurable. Los humanos tendemos a pensar en cientos o miles de años, cuando tendríamos que pensar en cientos de millones. En esas escalas de tiempo, las inexorables fuerzas de la naturaleza habrán acabado irremediablemente con las frágiles obras del hombre. Las estrellas de Hollywood dejan la huella de sus manos en el cemento. Todos queremos dejar nuestra huella en el mundo. La expectación generada es increíble. Pero las posibilidades de sobrevivir a nuestro tiempo son menos de 1 entre 1 millón. Aún así, en tiempo de la Tierra, un latido equivale a 10 millones de años. ¿Cuántas posibilidades de 1 entre 1 millón caben en eso? Hace casi 100 millones de años, una manada de dinosaurios iba caminando por la playa. Sus huellas se grabaron en la suave y fangosa arena. Y por una serie de razones distintas, nunca se borraron. Cuando América se movió hacia el oeste, empujando la placa pacífica, esa playa se elevó y terminó formando parte de las rocosas. Un día de 1937, cuando un grupo de obreros se afanaba en la construcción de una autopista, hicieron el descubrimiento más impresionante de sus vidas.
Estamos sentados en la cresta de los dinosaurios, en Denver, Colorado. Esta superficie eran unos llanos arenosos cubiertos por la marea hace 98 millones de años. Ahora mismo está cubierta con más de 300 huellas de dinosaurios. La pregunta es, ¿cómo llegaron esas huellas ahí? Si sacamos la arena y observamos con el microscopio lo que hay debajo, descubriremos las cadenas de microbios que han recubierto los granos de arena, manteniéndolos en bloque y protegiéndolos de la acción de las olas. Cuando las aguas se retiraron, toda esta superficie quedaría expuesta y los dinosaurios, al pasear por aquí, compactarían la superficie. Eso, a su vez, endurecería la arena de nuevo y aún la haría más resistente a la acción destructiva de las olas. Así que, en realidad, debemos la conservación de estas huellas a los microbios. Las posibilidades de que estas huellas sobrevivieran, y más aún de que fueran encontradas, eran ínfimas. Las marcas de las olas en la roca demuestran que solo a unos metros de distancia la arena estaba lo suficientemente suelta para que la marea la cubriese. Pero en tiempo de la Tierra, incluso una posibilidad entre 1 millón puede hacerse realidad. Los paleontólogos suelen decir que es cuestión de pura suerte que encontremos este tipo de fósiles. Las condiciones tienen que ser las idóneas, pero contempladas en tiempo geológico, esas condiciones pueden darse más frecuentemente de lo que pensamos. Dado que existen tanto organismos que han vivido y muerto y han dejado su rastro en la Tierra, creo que es inevitable que los humanos acabemos hallando fósiles, puesto que estamos constantemente alterando el paisaje. Lo mismo podría suceder con los fósiles humanos. Los hallazgos casuales como este arrojarán pruebas de nuestra existencia que habrán de recoger las criaturas que nos sustituyan sobre la faz de la Tierra. Y los científicos del futuro se servirán de esos descubrimientos para hacerse una idea de cómo éramos y de cómo vivíamos, del mismo modo que ahora lo hacemos nosotros con los dinosaurios. La reconstrucción de lo que podían ser los humanos dependerá para su fidelidad de la calidad de los rastros que encuentren. De modo que la imagen que puedan crearse de nosotros quizá no encaje exactamente con la que nosotros tenemos de nosotros mismos. Irónicamente, algunas de las mejores pruebas fósiles procederán de lo que para nosotros serán grandes catástrofes. Este es el Monumento Nacional de los Yacimientos de Fósiles en Nebraska, un lugar donde se produjo un cataclismo. Hace 12 millones de años, cientos de animales perecieron por inhalación de cenizas volcánicas. Una explosión de envergadura inconcebible del mismo volcán que hoy yace bajo Yellowstone emitió una nube de ceniza superfina que flotó sobre la América prehistórica. A 1.600 kilómetros de distancia, la lluvia hizo caer esa ceniza sobre los animales, que murieron asfixiados. En busca de protección, acudieron en masa al abrevadero más cercano y allí mismo murieron fulminados. Las cenizas, no obstante, siguieron lloviendo. La ceniza volcánica se filtró por sus cavidades corporales en cuanto se les descompusieron los tejidos blandos, ya que no sucumbieron en un único plano, así que se encuentran sorprendentemente bien conservados. El yacimiento de fósiles contiene un considerable grupo de animales que han desaparecido de América. Parajipus yacen junto a rinocerontes, camellos y Longirostromérix. El conjunto proporciona una fuente de información valiosísima sobre la vida en las llanuras de América hace 12 millones de años. Muchos de los rinocerontes hembras adultas yacen con una cría junto a ellas. Es realmente triste pensar en todos estos animales muriendo lentamente en una angustiosa agonía, asfixiados por las cenizas volcánicas. Este es también un yacimiento de cenizas. Es el escenario de uno de los desastres naturales más infames de la historia de Roma. Herculano era una pequeña ciudad portuaria a los pies del Vesubio, y en el año 79 después de Cristo, una violenta erupción volcánica formó nubes de cenizas candentes que destruyeron Herculano y Pompeya. Pero por violentas y devastadoras que fueron aquellas erupciones, el Vesubio como volcán no tiene nada que ver comparado con el sistema volcánico, mucho mayor, que yace aquí abajo y se extiende hasta el oeste de Nápoles. Estamos en Campi Flegrei, en la bahía de Nápoles.
Estas colinas de extrañas formas son elocuentes recordatorios de que un volcán con capacidad para tragarse al Vesubio entero descansa bajo este idílico paisaje. Lo que vemos es la caldera de Campi Flegrei. Se trata de una caldera consecutiva donde un volcán está contenido en otro más grande y a su vez este en otro más grande aún. La estructura de caldera superior, la estructura campaniana, solo puede apreciarse en su verdadera magnitud desde el espacio. Su estallido hace 39.000 años proyectó violentamente material volcánico desde aquí hasta 30 kilómetros de distancia. Ese material es el que hoy compone la costa de Sorrento. Campi Flegrei está integrado en una compleja estructura volcánica que recorre todo el camino desde la bahía de Nápoles hasta el sur, hasta el Etna, en Sicilia. Un día este supervolcán volverá a erupcionar, y cuando eso suceda, toda la bahía de Nápoles quedará envuelta en un mar de cenizas y lava. Hemos bajado hasta la orilla del agua para observar estos asombrosos depósitos de roca. Verán todas esas construcciones levantadas sobre los lechos de cenizas. Los depósitos en sí mismos son, no obstante, mucho más altos. Se elevan por encima de esas casas. Si esas casas hubieran existido en el momento de la erupción, la alfombra de cenizas los hubiera cubierto completamente. Cualquier edificio o paisaje hubiera quedado fosilizado por efecto de una erupción de tal envergadura. Y como las víctimas del Vesubio, tal episodio de destrucción podría ser lo que conservara para las generaciones venideras el rastro de nuestra civilización, un escalofriante testimonio de la especie que un día dominó el mundo. No obstante, aunque tal accidente es posible, se trataría de una alternativa para dejar nuestra huella demasiado dependiente del azar. Si pensamos en la posibilidad de que los fenómenos volcánicos como los ríos de lava se produzcan y petrifiquen para siempre las pirámides de Egipto, por ejemplo, es cierto que puede suceder, pero también que la probabilidad de que suceda es realmente baja. Tales fenómenos volcánicos son extremadamente insólitos y a menudo coinciden con grandes elevaciones que se erosionan hasta la nada con el tiempo. Eso los torna prácticamente inservibles para un explorador en busca de vestigios del pasado. Nuestro viajero solitario tendría que dar con un método más fiable para hallar la huella de la humanidad. Tendría que encontrar una ciudad enterrada bajo la inundación. Comparados con los dinosaurios, los humanos somos gigantes creando fósiles. Nuestro rastro en el registro fósil será enorme. No solo por nuestros huesos, sino por los de nuestras ciudades. Las ciudades ya constituyen fósiles en sí mismas. Todo cuanto vemos a nuestro alrededor, el pavimento, la carretera, los coches, las escaleras, las casas, todo está fabricado con materiales fosilizables, con muchísimo hierro. Si quedaran enterradas bajo la superficie, podrían durar casi para siempre. Sin embargo, a pesar de la ingente cantidad de fósiles que puede producir una ciudad que dentro de 250 millones de años siga en pie, depende de una lotería geográfica. Ciudades como San Francisco, Tokio o Manchester, surgidas en la corteza terrestre por efecto de la colisión entre continentes, acabarán sucumbiendo a la erosión. Sus posibilidades de supervivencia son ínfimas. No obstante, Nueva Orleans, sobre los sedimentos del delta del Mississippi, está abocada a conservarse. Nueva Orleans se hundirá. Todos los deltas son áreas de la corteza terrestre en subsidencia, se hunden por el propio peso de los sedimentos. Además, el nivel de los mares está aumentando. Si se fundiera todo el hielo de Groenlandia y la Antártida, el nivel del mar se elevaría unos 60 o 70 metros. Y si eso sucede, la ciudad, en su mayor parte o en su totalidad, incluso quedaría abandonada. Los rascacielos se derrumbarían hasta los escombros, el agua lo inundaría todo y depositaría capas de fango y limo y arena. Así comenzaría la fosilización de la ciudad de Nueva Orleans.
Y enterrados bajo todo ese caos, podrían quedar los restos de un bar, atrapado en el tiempo cuando los diques sucumbieran. Todas estas personas desaparecerían. El ritmo de sus vidas apenas sería una imagen borrosa en la vasta memoria del mundo. Pero los desperdicios generados por su existencia, botellas, vidrio, ceniceros y muebles, todo quedaría para la posteridad. Y así arrancaría su inexorable proceso de fosilización. Este cristal es transparente porque es un líquido, aunque en estado superfrío. En la fábrica donde lo produjeron, el material fundido fue sometido a un enfriamiento tan rápido que las moléculas no tuvieron tiempo de organizarse como cristales. Pero después de millones de años bajo tierra, las moléculas irán lentamente moviéndose en conjunto y encajando en su lugar para formar un entramado de cristal. Cuando eso suceda, los límites entre los cristales harán rebotar la luz hacia atrás y hacia adelante, de manera que ya no podrá atravesarlos. El cristal se habrá tornado opaco. Para que eso pase, no obstante, el cristal tiene que sobrevivir y la mayor amenaza que pesa sobre cualquier fósil es el propio peso del fango que se supone debe preservarlo. El fango pesa mucho. Es espeso y hediondo. Y cuando alcance este bar, lo cubrirá todo y estará cargado de residuos. Pasados 100 millones de años, la capa de fango quedará enterrada a unos 3 o 5 kilómetros bajo la superficie y formará un estrato. Cuando los movimientos terrestres empiecen a formar una nueva cadena montañosa, comprimirán esta capa, no ya de arriba abajo, sino desde el costado, de manera que todo el estrato se irá elevando y arqueando. El arco, a su vez, irá cerrándose a medida que el estrato de todo el bar vaya plegándose. Un destello blanco, como una fractura, se abre y el magma se precipita por ella. Las raíces de un volcán podrían extenderse por toda la zona. Una cadencia de 1000 grados centígrados. Y luego todo se enfriaría y el resultado sería un muro de roca ígnea sólida compuesta de miles de diminutos cristales volcánicos. Centímetro a centímetro, estos fragmentos irían ascendiendo hasta la superficie y al final emergerían. Pero eso solo puede suceder si se dan determinadas circunstancias. Primero, el bar tendría que hundirse, mientras los continentes prosiguen su eterna danza por el tiempo. Después, tendría que elevarse con las montañas durante la formación del nuevo supercontinente, donde la erosión acabaría por exponerlo a la luz en el momento oportuno. Así que para encontrar la ciudad, nuestro viajero solitario debería averiguar primero cómo se formó el supercontinente. Para comprender el modo en que el próximo supercontinente habrá de formarse, podemos buscar en el pasado y estudiar cómo el anterior se dividió. Las últimas etapas de esa división formaron el Atlántico tal y como hoy lo conocemos. Es obvio que África y Sudamérica estaban perfectamente encajadas y se separaron. Por tanto, si la Tierra continúa en la misma tendencia, el Atlántico seguirá creciendo y creciendo hasta llegar al otro lado de la Tierra, y el supercontinente empezará a acercarse hasta converger en torno al Pacífico. Si la Antártida y Australia colisionaran con Asia, América completa se envolvería sobre sí misma, formando una gran muralla de montañas, más inexpugnable que cualquiera que jamás pudiera construir el hombre. Este choque de continentes elevaría el lecho fosilizado del delta del Mississippi de nuevo a la superficie, y los restos de Nueva Orleans quedarían expuestos completamente a la vista de nuestro viajero pródigo. Pero para localizar esos restos, debería caer desde el cielo. Y cuando llegara a la superficie de ese supercontinente, descubriría que la Tierra habría dejado de ser el Edén del que una vez partió.